Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 436, risa contagiosa. Ariadne intuyó que había sobreestimado a la duquesa Rubina en el momento en que ésta apareció en la escena. ¿No intentó acaso intimidarme? La duquesa Rubina era oficialmente una pariente colateral del rey, mientras que el príncipe Alfonso era el único descendiente directo del rey. Aunque no era el príncipe heredero, por lo que no tenía la precedencia ceremonial del príncipe heredero ni el derecho a iniciar automáticamente una regencia en caso de fallecimiento del rey, Alfonso era de todos modos el único hijo, y además, un hijo con poder militar. El tiempo estaba de su lado. No había nadie que pudiera desplazarlo ni en poder ni en legitimidad. Por supuesto, por ahora era el tiempo de León III. Y se sabía que nadie podía ganar una disputa de alcoba. Pero era un secreto a voces que la duquesa Rubina había perdido el favor y llevaba bastante tiempo durmiendo en una cama diferente a la de León III. ¿O acaso tiene algún otro as en la manga? Sin embargo, por mucho que Ariadne le diera vueltas a la cabeza, no parecía que la duquesa Rubina tuviera un nuevo apoyo. No era posible que el duque César se volviera de repente lo suficientemente confiable como para oponerse al príncipe Alfonso, ni que el amor de León III se reavivara, ¿verdad? Ariadne estaba desconcertada. ¿En serio, aquí mismo, contra el príncipe legítimo? Alfonso también dudó de sus propios ojos ante el hecho de que la duquesa Rubina se interpusiera en su camino. Abrió la puerta del carruaje y saltó. ¡Ja! El príncipe se abalanzó sobre la duquesa Rubina en un instante. Señora de Como. Rubina contuvo el aliento cuando la sombra del joven príncipe, como una torre, la cubrió en un abrir y cerrar de ojos. Con 2 guardias a cada lado y 2 damas de compañía detrás, la duquesa misma sostenía un abanico de plumas de pavor real y había inflado su silueta y su prestigio con ballenas en el cuello y el dobladillo de su vestido, pero fue en vano. La comitiva, incluidos los 2 guardias con armadura completa, fue completamente abrumada por la imponente presencia del príncipe Alfonso, que solo vestía un traje de baile. «Príncipe». Rubina, desconcertada, retrocedió medio paso. Toda su comitiva retrocedió tambaleándose para mantener la distancia con su dueña. «Oh príncipe, mantenga la compostura». No le gustaba que se acercara, y mucho menos que la llamara señora de Como. «¿Y el título?». Una vez que recuperó el aliento, añadió con voz aguda. Pero el príncipe Alfonso se burló. «Rubina Tullía». El rostro de la duquesa Rubina se puso blanco y luego rojo. Ese era el nombre que tenía antes de convertirse en condesa de Como. Un nombre de lo más común, sin el tratamiento honorífico de la nobleza ni el aroma de la gente importante de la región. No, hubiera sido mejor si Tullía fuera simplemente un apellido común. Tullía no era un apellido, sino originalmente un nombre de mujer. Y uno muy llamativo, un nombre que una mujer común no usaría como propio. Una plebeya que trabajaba en el mundo del espectáculo, al tener un hijo sin padre, usó el nombre de su madre como apellido de su hija. Esto era un insulto. No solo un insulto, sino una humillación vergonzosa, cercana a la esencia de un desafío. La duquesa Rubina tembló y espetó. «Príncipe Alfonso, ¿cómo te atreves?». «¿Atreverme?». Alfonso sonrió sin ganas. «¿Atreverme? Eso es lo que yo debería decir». El príncipe Alfonso caminó decididamente hacia la duquesa Rubina. La duquesa, llena de rabia, no cedió y, a pesar de los intentos de sus guardias y doncellas por detenerla, se mantuvo firme en su lugar. Gracias a eso, el príncipe pudo acercarse a la nariz de la anciana duquesa. Acercándose de manera irreverente, la miró directamente y dijo: «Hasta ahora te he mostrado el máximo respeto». Escupió las palabras como si las masticara. «Como la mujer de mi padre». En la visión del príncipe Alfonso, había una mujer de mediana edad con cabello rojo. Ese cabello, que una vez fue tan rojo ardiente como el de su hijo, ahora estaba salpicado de canas. La belleza descolorida por la edad era menos amenazante de lo que recordaba, y más repugnante, porque su madre se había dejado intimidar por una mujer así. «Después de la muerte de mi madre, no supiste mantener tu lugar». «¿Mi lugar? Cuidado con lo que dices, príncipe». El príncipe Alfonso no parpadeó ante la protesta de la duquesa Rubina.
De hecho, no la estaba escuchando. Aceptemos la posición que ocupaste como mujer del rey. Pero, ¿realmente crees que eres la reina de este país? Alfonso de Carlo. Referirse a un miembro de la realeza de un país por su apellido era una falta de respeto. Los monarcas y los descendientes directos de la Casa Real solían ser llamados por la región que gobernaban, no por el nombre de su familia. Como Felipe de Gálico. Nombrar la tierra era un símbolo de autoridad, indicando que solo había una persona en esa tierra que podía ser llamada por ese nombre. Pero el príncipe Alfonso no le dio importancia y se rió. Soy Alfonso de Carlo, ¿y tú qué eres? Ante el uso de tú, el rostro de la duquesa Rubina se puso tan rojo como un tomate a punto de explotar. Cuidado con lo que dices, príncipe. Alfonso pensó. Este juego de la corte es demasiado infantil. Los que se pudren en San Carlo, empapados en un lujo confortable, no saben lo que es verdaderamente importante. La autoridad se gana con sangre, sudor, victoria y sacrificio. No con estos ridículos juegos de títulos. La duquesa Rubina, sin poder imaginar lo que el príncipe estaba pensando, tembló y replicó. Soy Rubina de Carlo, la cuñada del rey León III, a quien su majestad el rey León III tanto aprecia. Alfonso se rió. Ja 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 ja. Esta risa era contagiosa. Ariadne también soltó una risita, y el jefe de la guardia y los guardias que estaban acurrucados en un rincón tampoco pudieron contener las risas que se les escapaban. Justo antes de que la risa se contagiara a los guardias, Rubina gritó. Irrespetuoso. Los guardias se recompusieron y los guardias se sobresaltaron y se enderezaron. Soy la dueña de este palacio. Después de la muerte de su majestad la reina. Hasta aquí los ojos de la duquesa Rubina se curvaron como los de una vencedora y recorrieron al príncipe Alfonso de arriba a abajo con malicia. Ante la mención de su madre muerta, el rostro de Alfonso se endureció gradualmente. Su majestad el rey me confió personalmente el anillo del sello de este palacio. La duquesa Rubina levantó su mano derecha en el aire. Allí, en su dedo índice, había un grueso anillo de oro adornado con rubíes y esmeraldas. Ella acarició el anillo con el pulgar triunfante. El anillo del sello del palacio era el anillo que poseía la persona que gobernaba el palacio. Era un anillo diferente al sello de la reina, que se usaba para promulgar edictos reales al pueblo en general o documentos diplomáticos, pero tradicionalmente lo poseía la reina de la época y se consideraba un anillo que mostraba la dignidad de la reina. Los desembolsos del presupuesto del palacio solo se realizaban con el sello de ese anillo, y los que estaban dentro del palacio debían mostrar obediencia a ese anillo del sello. Los ojos de Alfonso se entrecerraron al mirar el anillo. Por derecho, ese anillo debería ser de Ariadne. Su esposa, la princesa Ariadne. Rubina Tullía era originalmente solo la concubina de León III y no era miembro de la familia real. Ariadne de Mare era su esposa, jurada ante los dioses, la verdadera princesa y la única mujer descendiente directa de esta casa real. La duquesa Rubina malinterpretó esta mirada persistente del príncipe como simple celos por el anillo del sello del palacio. Ella sonrió con la comisura de la boca, saboreando su victoria. Y eso no es todo, soy la mujer de mayor edad en esta casa real, y tengo la responsabilidad de guiar correctamente a los jóvenes de la realeza. Justo antes del baile de acción de gracias, León III había sugerido casualmente al príncipe Alfonso, ¿no tienes intención de asistir a este baile sin pareja? Alfonso ignoró por completo esa sugerencia. Pensó que León III, que tenía antecedentes de codiciar a Ariadne, estaba siendo un obstáculo sucio. Sin embargo, a juicio de la duquesa Rubina, el príncipe Alfonso debería haber escuchado esa recomendación. Ella miró fijamente al príncipe Alfonso, a quien consideraba uno de los jóvenes a su cargo. Príncipe, hago esto para guiarte. Hasta este punto el príncipe Alfonso no pudo contener la risa. Ja 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 ja. Esta vez, el contagio de la risa conquistó a todos los presentes. Que la duquesa, la amante del rey, una mujer impura ante los dioses, públicamente conocida por toda la corte, guiara a un príncipe de gran renombre como héroe del templo, era algo que no se podía escuchar sin reír. El cochero, el jefe de seguridad y todos los guardias se reían a carcajadas. Incluso el caballero de la guardia no pudo contener sus risitas. Incluso Débora, la dama de compañía de Rubina, tuvo que morderse los labios para contener la risa que se le escapaba.
La única persona que mantenía una expresión seria era la propia Rubina. ¿Quién va a guiar a quién? El príncipe Alfonso miró a la duquesa Rubina, que temblaba, con una mezcla de lástima y desprecio. Rubina tu guía. Una persona que solo sabe discutir. Tú. La duquesa Rubina alzó la voz, pero el príncipe Alfonso no tenía intención de cederle la palabra. Es valiente que con esa pequeña cabeza hayas ideado la excusa de Hipólito de Mare. La voz del príncipe subió un tono. Ante la repentina presión, la duquesa Rubina retrocedió un paso sin darse cuenta. Hipólito de Mare ya no es de la familia de Mare. Cuando se anunció su expulsión de la familia, nadie objetó, y ahora vienes a exigir responsabilidades a la familia de Mare. Al subir la voz, incluso los caballeros de la guardia se encogieron y bajaron la cabeza. Creían que sus cascos los protegerían de las miradas ajenas, pero justo entonces, los cascos y las armaduras chocaron en sus cuellos, produciendo un tintineo. Ahora que era evidente que los caballeros de la guardia no podían ayudar a Rubina, el príncipe Alfonso le gruñó a la duquesa Rubina. No importa qué excusa pongas hoy aquí, yo entraré al baile y mi pareja entrará conmigo. Rubina, que no conocía la rendición, gritó con rabia. ¿Quién te lo permite? De ninguna manera. El príncipe miró fríamente a la duquesa. Si quieres detenerme, tendrás que poder hacerlo con esos orgullosos caballeros de la guardia. El príncipe miró a ambos lados. En cuanto su mirada los alcanzó, dos caballeros de la guardia produjeron un tintineo secuencial. Era el sonido de sus rodillas temblando y retrocediendo. Alfonso los miró fijamente sin decir una palabra. Parecía que en cualquier momento podría derribar a los dos caballeros de la guardia fuertemente armados con las espadas ceremoniales sin filo que llevaban en la cintura. El primero en huir fue el caballero de la derecha. Yo no soy el escolta de la duquesa. Su deber era asegurar la paz dentro del palacio. Su trabajo era patrullar para evitar peleas dentro del palacio, no empuñar una espada contra la realeza y convertirse en el eje de una pelea no estaba dentro de su ámbito de trabajo. Cuando uno huyó, el otro tampoco tuvo oportunidad. No había forma de que uno solo pudiera enfrentarse a un oponente que ni siquiera dos podían vencer. Al ver al segundo caballero retirarse a un lado, la duquesa Rubina se dio cuenta de que todo estaba perdido. Sin embargo, no podía dejarlo ir tan fácilmente. Gritó con toda la rabia que tenía. Príncipe, querrás mantener tu distancia de esa mujer. Ante la feroz actitud de la duquesa Rubina, incluso sus damas de compañía se alejaron un paso de ella. Ella gritó. Todo lo que hice hoy fue por ti, príncipe. Una expresión de burla apareció claramente en el rostro de Alfonso. No le preguntó a Rubina los detalles. Sin embargo, Rubina gritó como si quisiera golpear incluso los oídos que no escuchaban. Todo lo hice pensando en ti, príncipe Alfonso, y para salvar la reputación del reino etrusco, pero tú lo arruinaste todo. Las venas se le marcaron en el cuello a la duquesa que gritaba a voz en cuello. Si nuestro país es deshonrado, todo será culpa tuya. Alfonso, que no estaba escuchando, al oír la frase si el país es deshonrado, todo será culpa tuya, finalmente miró fijamente a Rubina, que gritaba. Rubina.